Muy bien, hermanos, habréis visto que hemos estrenado cartel. Estaban un poco las paredes un poco vacías porque estábamos esperando el momento de poder tener, diríamos, esta pancarta que de alguna manera nos va a presidir durante algunas semanas, porque durante varios domingos vamos a estar reflexionando en el tema de los dones, un tema que aborda la palabra de Dios, un tema sobre el que necesitamos no solo reflexionar, sino también tomar decisiones que puedan cambiar no solo nuestra vida personal, sino también y principalmente la vida de la Iglesia. Y mirad lo que pone arriba: glorifica a Dios con tus dones. Eso es lo que busca la palabra de Dios a través del ejercicio de los dones que el Señor nos ha dado. Y después están los ministerios que de alguna manera engloban todos esos dones. Ministerio de adoración, educación, evangelización, acción social, comunidad y administración. Y al final, ¿veis al final qué pone? Y es un mensaje directo para cada uno de nosotros. ¿Tienes un don? Ponte en marcha. Ponte en marcha si todavía no lo has hecho, porque de eso se trata. Mirad, algunos consideran que la Iglesia es una especie de invención humana, que realmente esto no es algo que Dios diseñara, sino que esto es más algo de los hombres, porque se escudan un poco en la idea de que Jesús no habló de la Iglesia, equivocadamente, porque el primer lugar donde aparece el término Iglesia es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, y son palabras de Jesús. Cuando Pedro hace aquella tremenda declaración de fe, Jesús le dijo: sobre esta roca, es decir, sobre aquella confesión de fe que Pedro había realizado, no sobre Pedro, como algunos interpretan, sino sobre aquella declaración de fe. Cuando Jesús les preguntó: ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dijo: y sobre esta roca, sobre esta afirmación de fe, edificaré mi iglesia. Y no nos quepa duda que aquellos que Jesús fue llamando, que pasaron a ser sus discípulos, y no solamente los 12 que él escogió, sino también aquellos que después se fueron añadiendo a aquel grupo y que fueron engrosando aquel primer núcleo, ella era ya iglesia, llamados, escogidos por Jesús, por Dios, para llevar adelante su ministerio. Así que, mirad, si pensáramos que esto es simplemente una invención humana, pues tendríamos que quitar un buen número de textos del Nuevo Testamento, porque el concepto de iglesia aparece en más de 100 ocasiones, con lo cual no es un tema menor. Y mirad, yo sé que la iglesia tiene muchas imperfecciones, esta y cualquier otra iglesia. Y a veces las iglesias no somos fieles representantes de Cristo. No somos una comunidad a veces que honramos y glorificamos el nombre de Dios, porque a veces no actuamos ni procedemos como la palabra nos inspira. Y es cierto que las iglesias a veces han sido piedra de tropiezo para otras personas. Y ha habido veces que personas se han desvinculado de las iglesias y no quieren saber nada de ninguna iglesia porque le han sido piedra de tropiezo. Luego tenemos una responsabilidad muy grande. Pero creo que esto no es excusa como para justificarse y decir, bueno, esto es una invención humana. No, es un diseño de Dios. Es algo que Dios crea para llevar adelante una tarea, su misión. Y por eso los que tal vez no quieren formar parte de la Iglesia, pues se justifican tal vez en esta idea, pero realmente no tiene una base bíblica. La Iglesia, como vamos a ver en esta mañana, es, como la propia palabra de Dios la define, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y mirad, estamos llamados a llevar adelante una misión. ¿Recordáis? Yo creo que no cometo ninguna atrocidad teológica si uno dos conceptos que Jesús compartió. Por un lado, cuando Jesús se puso delante de la sinagoga y dijo aquellas palabras que
el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, recoge a partir del versículo 18, cuando Jesús dijo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». ¿Pensáis que esa tarea no es la que tiene que hacer la Iglesia? Yo creo que sí. Por eso creo que no es ninguna atrocidad teológica unir estas palabras de Jesús a aquellas otras palabras que dijo también cuando Él expresó la idea de: «Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío». Por lo tanto, tenemos una misión que cumplir de parte de Jesús. Y de hecho, el apóstol Pedro lo recoge en su primera epístola de esta manera que todos conocemos, pero yo creo que de memoria lo sabemos, donde en su primera carta, en el versículo 9 del capítulo 2, nos dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios», y atención, «para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable». Hemos sido o somos el pueblo escogido por Dios. Pero ojo, no nos venga a suceder lo que le sucedió al pueblo de Israel, que también fue el pueblo escogido por Dios, pero se olvidó de la segunda parte. El pueblo de Israel fue llamado para dar luz a las naciones, para ser luz a las naciones y tratar de dar a conocer a aquel Dios que les había escogido. Y de eso se olvidaron. Cuidado que nosotros no caigamos en el mismo problema y nos quedemos con la primera parte. Somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué gusto, qué placer, qué privilegio. Y nos quedemos ahí. Cuidado, porque dice: «para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz». Es decir, la misión, el cometido de la Iglesia es dar a conocer la persona de Jesucristo. No lo olvidemos. Nuestra razón de ser es la persona de Jesucristo. No anunciamos una religión, no anunciamos una denominación, no proclamamos una iglesia. La Iglesia no es la que da la salvación. No, es Jesucristo en quien se halla la salvación. Y la Iglesia está para darlo a conocer, hermanos, para proclamar la persona de Cristo Jesús y que muchos puedan proceder al arrepentimiento y puedan conocer que Jesucristo es el Señor. ¿Amén? Para eso estamos, hermanos, para anunciar esas virtudes, para proclamar la persona de Jesús. Y mirad, cuando Jesús se despedía de sus discípulos, y esta parte se recoge en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, dice, cuando los discípulos le preguntaban: «Bueno, ¿y cuándo será esto? ¿Cuándo habrás de volver de nuevo? ¿Cuándo serán los últimos tiempos?». Dicen: «Mirad, no os toca a vosotros conocer el tiempo ni los... pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Nuevamente la misión de la Iglesia: ser testigos de lo que los apóstoles físicamente pudieron ver, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Así que, mirad, el Señor nos encomienda una misión muy importante a desarrollar, pero para esa misión no iba a dejar a la Iglesia huérfana. Jesús marchaba y además se lo dijo a sus discípulos: «Es necesario que yo me vaya, es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo». Y sabéis, el Espíritu Santo da al pueblo de Dios, da a los discípulos de Jesucristo poder, como dice Jesús: «Recibiréis poder», nos da guía, dirección para poder llevar adelante esa misión. Y entre toda la bendición que supone recibir el Espíritu Santo en nuestra vida, una, como digo, nos da poder, nos da guía, nos da dirección, pero también nos da dones. Nos da dones para el servicio. Por eso es importante que entendamos que la Iglesia arranca en aquel momento en el que Jesús
les dice de manera especial, no os vayáis de Jerusalén, no os vayáis hasta el momento que recibáis el Espíritu Santo. Y así sucedió. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, empezó aquella tremenda labor de proclamación de la persona de Jesucristo, que fue traspasando lugares geográficos, culturas, clases sociales, y traspasó y llegó hasta el último confín de la tierra. Qué importante entender todo esto. Si ello no hubiera sucedido, si no hubiera venido sobre la Iglesia el Espíritu Santo, no habríamos podido llevar a cabo de manera eficaz la tarea que el Señor pone en nuestras manos. Y es a través de los dones que Dios da a su Iglesia que ésta se va edificando. Los dones fueron dados para edificar la Iglesia. Y os quiero llevar hasta el capítulo 12 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a hacer una pequeña exégesis sobre este texto, pero que nos sirva de base y de reflexión sobre la importancia de los dones. Mirad, en primer lugar, ya desde el versículo 1, Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Mirad, Pablo les habla de la necesidad de conocer los dones espirituales. Es una necesidad que la Iglesia tiene, conocer los dones espirituales. ¿Para qué? Pues como dice al principio, para no ser engañados. Porque aquellos que no tenían los dones espirituales, aquellos que no tenían el don del Espíritu, eran engañados. ¿Y dónde iban a aterrizar? Pues a ídolos falsos, ídolos que en la sociedad de aquel entonces se fabricaba, como se sigue haciendo hoy día, que se siguen fabricando nuevos ídolos. Hoy los templos, los más multitudinarios, no son estos. Son los templos de fútbol y de otros deportes. Porque no ignoremos, hermanos, que para algunos, y no pocos, el fútbol o cualquier deporte a veces se convierte en su religión. Y son capaces de matar y morir por ello. Falsos ídolos que también existen en nuestros días. A fin de que no seamos arrastrados a ellos, el Espíritu Santo nos guía y nos da los dones. Dones espirituales para ello, para no ser engañados. Y es más, fijaos lo que dice: porque ninguno que tiene el Espíritu Santo puede llamar a Jesús anatema, es decir, puede maldecir el nombre de Jesús. Y mirad, algunos maestros de la época de Jesús lo maldecían. Es más, en la ley judía había un escrito que decía: maldito aquel que es colgado en el madero. Para los judíos Jesús era maldito, porque había muerto en un madero, colgado en un madero. Pero ninguno que tenía el Espíritu Santo podía maldecir a Jesús. Pero tampoco podía llamarle Señor, traducido del griego, Kyrios, que esto era un título que solo se le aplicaba al César, o a una divinidad, o a Dios. Y mirad, nosotros hoy podemos proclamar que Jesucristo es el Señor, vamos, a pleno pulmón y no nos pasa nada. Pero en el contexto de Jesús, en el contexto de los apóstoles, proclamar eso era jugarse la vida. Es más, a muchos les exigían que declarasen que César era el Señor y que tuviera esa atribución de divinidad. Los cristianos se negaban y por eso eran muertos en los circos romanos. Por lo tanto, no es cualquier cosa. Ahora bien, dice en el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mirad, los dones, los ministerios, las operaciones son diversos, pero el Espíritu es uno. Es uno. Es un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios, quien da esa diversidad de dones a su Iglesia.
Por lo tanto, ya nos ponen una tesitura importante a remarcar, a señalar. Si estáis tomando apuntes, escribidlo. Unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Diversos dones, pero un solo cuerpo. Diversos dones, pero un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, que es el que da los dones diversos a su pueblo. ¿Por qué lo decía esto el apóstol Pablo? Porque sin duda alguna, ya en los primeros años en los que la Iglesia estaba funcionando, ya empezaban a surgir conflictos en base al tema de los dones. Habían rencillas, habían envidias, habían celos, habían rivalidades, competitividad en relación a los dones. Pero sigamos adelante. Dice en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. La palabra es clarísima, hermanos. Pasa que a veces nos cuesta encajarla y aceptarla. Pero Pablo menciona algunos de los dones que Dios da a la Iglesia. Mirad, no es una lista cerrada, no es una lista completa, porque hay otros textos también del Nuevo Testamento donde se añaden otros dones que aquí no aparecen. Si uno va sumando todos estos dones, no sé si la lista está sobre los 27, pero incluso todos ellos no son una lista cerrada. Dios da muchos dones espirituales a la vida de la Iglesia. Y es más, a talentos naturales que el Señor da y que entendemos que no son dones espirituales, los talentos naturales los pueden tener los creyentes y los no creyentes. Hay personas que tienen un talento para la música y no creen en Dios, tremendo. Pero esos talentos naturales pueden ser transformados en dones espirituales cuando se consagran a Dios y se ofrecen a Dios. Y a través de ellos se edifica a la Iglesia. Pero mirad, como digo, no es una lista cerrada. Pablo no pretende hacerlo. Ahora sería interesante que todo este listado que aparece en el Nuevo Testamento, poder un día, yo ya le hago desde aquí una sugerencia pública a Ramón Sebastián, para que en un futuro, a cualquier estudio bíblico, o aunque sea un monográfico o lo que sea, podamos abordar de manera más profunda, cosa que hoy no tenemos tiempo, pero abordar de manera profunda cada uno de estos dones y cómo debemos entenderlos a día de hoy y cómo debemos de entender también el ejercicio de dichos dones. Pero como digo, Pablo sigue enfatizando que toda esa diversidad de dones están bajo el señorío y la autoridad del mismo Espíritu. El Espíritu concede estos dones como quiere y a quien quiere. Por eso, mirad, cuando se utiliza el término griego que se traduce en la Biblia como dones, procede del griego de un término que conocemos también. ¿Conocemos el término carisma? Se habla de personajes carismáticos, ¿verdad? Porque parece que tienen un don especial, una gracia especial. De ahí viene el concepto dones, de carisma. Y carisma viene de caris, y caris es gracia. Y esto nos tiene que enseñar, hermanos, que los dones no es algo que uno fabrica o puede desarrollar humanamente. Viene dado por el Señor, como dice este texto, a quien quiere y como quiere y de la manera que quiere y en el tiempo que quiere. El Señor los da. No los podemos fabricar, porque los da por gracia. Por lo tanto, no los da por merecimiento. No es que uno llegue a ser pastor porque se ha portado mejor que otros. Si fuera así, pobre Pablo, nos habría comido un rosco. Porque Pablo era perseguidor de la Iglesia. Y no se ganó a pulso el título de apóstol o el lugar de apóstol. Fue por pura gracia y él lo reconoce en todo momento. Y cuanto más avanzaba en su ministerio, más consciente era de la gracia de Dios en su vida y de que él había llegado a ser, dice,
a mí el Señor se me apareció como un abortivo, porque realmente yo no merecía el don de Dios, no merecía el favor de Dios. Y Él se decía a sí mismo que era el menor de los apóstoles. Pero es por gracia, hermanos. Los dones que tú puedas llegar a tener no es porque tú te hayas esforzado de manera particular en tenerlos, sino porque Dios le apeteció dártelos. No te lo plantes, no te lo preguntes. Simplemente descúbrelos y ponlos en marcha. Mirad, ¿recordáis aquella escena de la película de Wolfgang Amadeus Mozart? Salieri estaba atormentado porque él quería glorificar a Dios, pero él veía que Mozart tenía mucho más talento que él. Y aquel era un vividor. Y sin embargo, él que quería glorificar a Dios no tenía tanto talento y no recibía esa inspiración para componer aquellas piezas que Mozart de manera muy inocente componía. Es que no es por mérito, es simplemente por gracia. Sigue el apóstol Pablo en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo empieza a utilizar aquí la analogía, una analogía preciosa, la analogía del cuerpo, para dar a conocer el uso de los dones. El cuerpo humano. El cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Mirad, esto es muy importante, porque hemos de concebir que el cuerpo, que es la Iglesia, está compuesto por miembros que no actúan de manera descoordinada, en la cual cada uno busca simplemente su tarea de forma particular. No, a mí el Señor... Yo sé que está muy de moda el individualismo. Sé que en nuestra sociedad siempre se ensalza lo individual en detrimento de lo colectivo. Y es una pena. Porque incluso deportes que son deportes de equipo, incluso en esos deportes siempre se busca al individuo. Los dos grandes rivales, Madrid y Barça. ¿Quién se ensalza? Messi y Cristiano. Cristiano y Messi. Y en los informativos, media hora hablando de uno y del otro. ¿Qué sería de ellos sin el resto del equipo? Si los que le tienen que dar los pases de gol no se lo dieran. Mirad que ese espíritu no se meta en nosotros. No pensemos que Dios va a, de alguna manera, reconocerte por los dones como los ejerzas. Y ya está. No. Él mirará si te consideras parte del cuerpo. Y si con humildad le sirves como esa parte del cuerpo que eres. Por eso Pablo, de manera muy sabia, utiliza la imagen del cuerpo. Porque mirad, en un cuerpo hay muchos miembros y el cuerpo desarrolla distintas funciones. Y cuando nos faltan miembros, a lo mejor a duras penas, otros miembros pueden pasar a sustituir esos miembros que faltan. Yo he visto a una persona con mucho talento tocar la guitarra con los pies, pero no es lo normal. A mí de niño me gustaba mucho andar con las manos. Ponía a hacer el pino y andaba con las manos muchos metros. Pero no era lo mejor. Sí, a duras penas podemos hacerlo. Pero todos los miembros en nuestro cuerpo juegan un papel importante. Por lo tanto, es esta ilustración que Pablo utiliza para dar a conocer la función de la Iglesia y la naturaleza de la Iglesia, porque todos, dice, todos los miembros participan de un mismo espíritu y estamos llamados a través de las distintas funciones que desarrollan los distintos miembros a cumplir todos en unión, en unidad, la misión que nos ha sido encomendada. Mirad, si Dios hubiera querido utilizar Quijotes, pues lo habría hecho. Pero no es este el plan que Él determinó. Él quiso llevar adelante la tarea a través de la Iglesia, que es su herramienta y es su cuerpo. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Nuevamente, la soberanía de Dios. Nuevamente, la gracia de Dios. Nuevamente, la decisión de Dios de dar libremente a cada uno los dones para que cada uno, en el lugar que ocupamos, cumplamos nuestra función. ¿No son importantes vuestros oídos? Lo son. ¿No son importantes vuestros ojos? Lo son. ¿No son importantes vuestras manos? Lo son. Y cada uno cumple una función. Hermanos, así es la Iglesia. Y todos los dones y ministerios que el Señor pone en su Iglesia es para que de esa manera unida pueda llevar adelante, a cabo y de manera bien eficaz su función. Y por ello, todos somos necesarios. Todos y cada uno, en función de los dones, somos necesarios en el cuerpo. Mirad, esto es como cuando un pintor va a pintar un cuadro. Imaginaos que el cuadro es nuestra misión a realizar. Esa es la misión del pintor. ¿Y qué hace? Coge la paleta y pone los distintos colores. Y de esos colores va mezclándolos para que al final saque el tipo de color. Y después de la pincelada o la espatulada de lo que él quiera dar sobre el lienzo para al final crear su obra. Si en toda la paleta solo usáramos el negro, o el rojo, o el verde, ¿cuál es el color que más os gusta? Vale, ponedlo en la paneta y haced un cuadro solo con ese color, monocromático. Cuando uno ve estos cuadros tan preciosos que pintores con un gran talento lograron desarrollar, uno se admira de cómo combinaron las formas y los colores. Pues mirad, de esa manera artística, preciosa, hemos de aprender a combinar los dones para que el Señor haga a través de su Iglesia una gran obra maestra. La obra maestra que deslumbre al mundo y que lleve al mundo a poner sus ojos no en la Iglesia, sino en la obra, en Cristo Jesús, en aquel que nos da sentido, rumbo y dirección, aquel en quien podemos y la humanidad puede encontrar la salvación. Y como digo, en esa paleta todos somos necesarios. Todos y cada uno somos necesarios. Dios es quien en su sabio parecer nos coloca donde cree y de la manera que cree. Insisto, no por merecimiento, sino por la gracia de Dios. 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero si ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos procuren los unos por los otros. Todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Mirad qué texto más precioso que nos está desgranando Pablo. Porque, como os decía, Dios no nos ha llamado como individualidades. No nos ha llamado a ser estrellas que brillen aisladamente. No, nos han llamado a formar un solo cuerpo. Y mirad, aquellos que nos parecen más débiles son los que Dios le da un mayor honor. Mirad, si uno se fija en el ministerio de Jesús, ¿a quién se acercaba? ¿A quién iba a buscar? ¿Tenía Jesús necesidad de ir a las autoridades? ¿Necesidad de ir a aquellos que resaltaban en la sociedad? ¿Buscó entre sus discípulos a aquellos que eran los más formados dentro de las escuelas judías? No, no. De lo vil, de lo débil, de lo pobre,
escogió Dios y formó su iglesia. Y mirad, dentro de la iglesia, muchas veces actuamos un poco desde esa perspectiva humana. Y aquellos que vemos que resaltan, los tenemos en mayor estima. Y hacemos caso contrario a lo que nos está diciendo aquí. A los que tenemos que, de alguna manera, dar mayor estima es a aquellos que encontramos más débiles. Por lo tanto, ninguno sobra en el cuerpo de Cristo. Ninguno tiene menos importancia en el cuerpo de Cristo. Y si alguno dice, no, es que este no sé ni siquiera qué hace aquí. Pues si no lo sabes, averígualo. Porque si el Señor lo ha puesto, es porque tiene un propósito en Él y a través de Él. Por lo tanto, fuera el individualismo. Mirad, si nuestra perspectiva es una perspectiva individualista, estamos equivocados. Si nuestra perspectiva se enfoca en mi familia, los que venimos de mi casa, estamos equivocados. Si nuestra perspectiva se centra únicamente en mi iglesia local, estamos equivocados. Porque la iglesia de Jesucristo está alrededor del mundo y no entiende de denominaciones. Porque está formada por hombres y mujeres que por encima de las denominaciones han puesto su fe en Jesucristo. Y hacen de Jesucristo su Señor y su Salvador. Esa es la perspectiva que nosotros hemos de tener. Pero pensando en la iglesia local, hermanos, en nuestra iglesia local, todos somos necesarios. Todos debemos respetarnos los unos a los otros. Y todos debemos ser empáticos los unos con los otros. No me importa que tenga mucha o poca relación con uno o con otro. Si yo sé que un hermano lo está pasando mal, aunque yo no tenga mucha relación con él, si sé que lo está pasando mal, ¿a qué me debe mover el espíritu? A orar por él, a interceder por él y a interesarme por él. Porque si un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen con él. Y si un hermano pues tiene un éxito, no sentimos envidia, sino que nos gozamos con él. Si un joven ha sacado unas notas excelentes, pues el que ha sacado un poco de menos nota no se fija en él diciendo, vaya, qué suerte ha tenido, qué examen le ha tocado. No, se goza con él. ¡Wow! ¡Cuánto me alegro por ti! A ver si otra vez yo consigo lo mismo, pero ¡cuánto me alegro por ti! Eso es lo que tenemos que procurar. Versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad los mejores dones, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Y hermanos, yo quisiera ir concluyendo, porque mirad, todos los dones, como os decía, son necesarios en el cuerpo. Pero mirad hacia dónde apunta el final de este texto. Pero yo os muestro un camino más excelente. De memoria lo sabemos. ¿Cuál es el camino más excelente? El amor. ¿Y hacia dónde apunta ese camino más excelente? Algo relacionado con el Espíritu. ¿Qué es? El fruto del Espíritu. Mirad, no es que aquí Pablo trate de decir, escoged entre los dones y el fruto del Espíritu. No. El camino más excelente significa que ese camino, que es el fruto del Espíritu, debe no solo presidir, sino ser la base sobre la cual se desarrollen los dones. Mirad, podemos no tener muchos dones, no importa. Podemos a lo mejor tener solo un solo don, no importa. Pero lo que no podemos permitirnos es el lujo de no tener el fruto del Espíritu. No, eso sí que no podemos. El fruto del Espíritu es obligatorio para todos nosotros. Podemos no tener muchos dones, pero si no tenemos el fruto del Espíritu, mejor que ni siquiera desarrollemos ningún don. Puedes estar cargado de dones, pero si no tienes el fruto del Espíritu, mejor que no los ejerzas. Porque el fruto del Espíritu es imprescindible, imprescindible.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que se nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Sin el fruto del Espíritu no podemos desarrollar los dones porque es contraproducente. Como digo, hermanos, esto es verdaderamente importante, muy importante. Mirad, aquí tenemos un listado de ministerios donde encajar todos y cada uno de los dones que el Señor nos ha dado. Pero mirad, en esta mañana, hermanos, yo quisiera, no tanto que saliéramos con la idea de, me voy a poner a ver qué dones son los que tengo. Ah, pues mira, yo ya sé por dónde van. Voy a coger los folletos que tengo ahí a la salida, esto ya es publicidad, y voy a rellenar y me voy a apuntar a esta área. No, no, no. Antes de hacer eso, antes de nada, examínate a ti mismo. Examínate. Y mira primeramente en torno al fruto del Espíritu. Plantéate si tu vida está dando el fruto del Espíritu Santo. Si tu vida está transmitiendo amor. Si tu vida está transmitiendo gozo. Si tu vida es una vida de fe. Si la paciencia te caracteriza. Si la bondad te caracteriza. Si la benignidad te caracteriza. Si la resiliencia te caracteriza. Longanimidad. Porque el fruto del Espíritu es importantísimo. Hermanos, es importantísimo. ¿Por qué tenía tantos problemas la iglesia de Corintio? Porque solo estaban enfocados en los dones, pero se olvidaron del fruto del Espíritu. Y mirad, Pablo, en ese mismo texto de Gálatas, al principio, habla precisamente de los elementos que produce no precisamente el fruto del Espíritu, sino lo contrario del fruto del Espíritu. Es decir, los deseos de la carne, los malos deseos humanos. Y a lo mejor decimos, no, pues si yo, mira, del tema de la fornicación y del adulterio ando libre, no tengo problema. Vale. Y de la lujuria también estoy libre. Y de la idolatría también estoy libre. Pero la lista es larga. Y de las enemistades. Y de los pleitos. Y de los celos. Y de la ira. Y de la contienda. Y de las divisiones. O de la envidia. Porque están en el mismo listado. Y a veces los dones nos llevan a eso. ¿Cuándo? Cuando el fruto del Espíritu no los está presidiendo. Por lo tanto, hermanos, antes de nada, pongámonos en las manos de Dios. Examinemos nuestra vida. Examinemos nuestra motivación. Empecemos a dar el fruto del Espíritu y a servir con humildad. Porque esto es lo que el Señor busca en su iglesia. Solo de esta manera la iglesia glorificará el nombre de Dios. Solo de esta manera podrá llevar adelante la misión que le ha sido encomendada. Amén. Que el Señor nos ayude en